Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información, artistas, intelectuales, personas de la academia, profesionales de los distintos ámbitos de la cultura. Están firmando en todo el mundo manifiestos en favor de Cuba, en contra de la política de asfixia económica, contra el pueblo cubano, que es un pueblo rehén de la política del gobierno de Donald Trump y de Marco Rubio. Y en el Estado español ha causado mucho revuelo el posicionamiento de muchos de estos artistas e intelectuales, personas del cine, etcétera, que han firmado un manifiesto llamado Dejen vivir a Cuba por la vida, la soberanía y la dignidad de un pueblo. Este manifiesto fue publicado precisamente en Cuba Información. Fue divulgado por el Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba, que agrupa 65 colectivos solidarios con la isla, y han firmado este manifiesto, por ejemplo, desde el mundo de la música, artistas como Marwan, Ismael Serrano, Cristina del Valle o El Canca. Desde la literatura, escritoras como Belén Gopegui, o poetas como Luis García Montero, quien es hoy el presidente del Instituto Cervantes de España. Desde el mundo de la comunicación y el periodismo, Olga Rodríguez, nuestro amigo Pascual Serrano e Ignacio Ramonet, Javier Gallego, Crudo, Juan Luis Cano, de Goma Espuma, Carlos Enrique Bayo, etc. Y desde el mundo del cine y del teatro, actores como Carlos Bardem, Javier Bardem, Juan Diego Boto, Alberto San Juan, Luis Tosar, por supuestísimo Willy Toledo. Un enorme abrazo a Willy desde nuestro programa. Bueno, es gente que está dispuesta a dar un paso adelante y que no tiene miedo, porque indudablemente en los medios financiados por el gobierno de Estados Unidos de supuesta temática cubana ya están lloviendo las acusaciones, los insultos contra estas personas. Bueno, una de estas personas, por cierto, que ni siquiera firma este manifiesto, pues me imagino porque o se le ha olvidado o porque o por lo que sea. Sin embargo, grababa un vídeo de apoyo al pueblo cubano, de repulsa al bloqueo económico que sufre el pueblo cubano, un vídeo que editaba Cuba Información. Él es Pepe Villuela, también Emilio Gutiérrez Cava. Por cierto, estos dos vídeos han tenido una gran repercusión y decenas de miles de visualizaciones en Cuba Información. En nuestro Facebook, por ejemplo, el vídeo de Emilio Gutiérrez Cava superaba los 700.000 visitas. Bueno, pues contra Pepe Villuela hay todo tipo de insultos desde estos medios de comunicación, desde los comentarios de bots, es decir, de estas granjas contratadas con dinero precisamente del gobierno de Estados Unidos, y con cuentas falsas, con centenares de cuentas que no tienen ni siquiera fotografía, que no son de una persona, sino que es de una empresa que maneja igual 100, 200 cuentas. Bueno, pues los insultos llovían contra este actor por el delito, por el pecado de decir que levanten el bloqueo a Cuba y que el gobierno cubano, el sistema cubano, ha tenido un sistema de salud solvente, notable, que ha garantizado los derechos sanitarios de la población cubana, que ahora está en dificultades terribles precisamente por este bloqueo. Y también hablaba de que esto es defender los derechos humanos. Bueno, eso ya ha sido objeto de todo tipo, ya digo, de insultos, descalificaciones, sin ningún tipo de argumentación. Lo único es insultar y llegar a los espacios comunes, ¿no? de todo este discurso de la mafia de lejano origen cubano, afincada en Miami. Bueno, pues vamos a comenzar con este tema. Hablaremos de otras cosas, por ejemplo, de los aranceles a
a los países que vendan petróleo a Cuba, bueno, esto es un tema de mucho interés, hay muchas dudas sobre el asunto y hablaremos también de este tema. Le saludamos a nuestro hermano Lázaro Oramas. Bienvenido. Es un placer estar aquí y sobre todo, bueno, la introducción excelente, como siempre. Eh, bueno, y también antes de comenzar, como siempre, un saludo cariñoso a todas las amigas y amigos que están también en la lucha, ejerciendo una solidaridad, justa solidaridad, como en ningún otro momento para con el pueblo cubano, para Cuba. Nosotros desde aquí, desde este modesto espacio, expresamos nuestra gratitud por tan noble gesto que ayuda bastante al pueblo cubano. Y no solo que ayuda, sino que lleva un mensaje al pueblo cubano de que no están solos en esta batalla contra el imperialismo. Pues bueno, la derecha y todas estas personas que tienen un pensamiento derechista, de ultraderecha, alineado a las políticas del imperialismo de los Estados Unidos, no es extraño. De verdad que causa preocupación, si se quiere, que hayan personas que alienten o que se alineen con políticas criminales, políticas ilegales. Es decir, que toda esta gente que están criticando, y después hablan de libertad de expresión, no entiendo. Después hablan de libertad de expresión, pero si tú dices, si tú vas en contra del catecismo casi bíblico, religioso, que viene del Departamento de Estado, de la Casa Blanca, los órganos de inteligencia de los Estados Unidos, si te separan, entonces te atacan. Los que no tienen conciencia, los que no tienen una sensibilidad siquiera, ya a margen de la política, de ideología, sensibilidad humana ante un crimen. Se está gestando un crimen. Entonces, el que se pone en contra, ejerciendo con su humanismo y sobre todo con sus sentimientos de solidaridad, ya no solo con el pueblo cubano, sino también hacia los pueblos que están amenazados. Todos estamos amenazados por una administración que se cree dueña del mundo, ya no solo de la región donde está, sino dueña del mundo. Y eso hay que condenarlo, porque está en juego la vida de millones de personas. Entonces, los que critican, bueno, se están retratando, ellos quedan retratados lo que son. Entonces, pero agradecemos la iniciativa de estos intelectuales de firmar en contra de esta política. Son políticas bueno, hay que partir de que es ilegal, absolutamente ilegal. Entonces no hay justificación ninguna para apoyar, para alentar ese tipo de política, a no ser que sean personas, bueno, ya lo estamos viendo, el caso del pueblo palestino, Gaza, son ejemplos cercanos que nos dicen, bueno, ¿con quién contamos y a qué nos estamos enfrentando? La manipulación, entonces, en este caso no hay ninguna, pero ninguna justificación para nada. Como no hubo, vamos a ver lo que dice el juicio, y discúlpeme que me meto un poquito en él, no hubo justificación ninguna para el secuestro, el ataque vil y cobarde del imperialismo de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela y el secuestro de su presidente legítimo, Nicolás Maduro Moro. O sea, tres juristas de un prestigio extraordinario no hay forma de justificar eso. O sea, es una violación del derecho internacional, violación de la Carta de las Naciones Unidas, violación de la asignación o en el Congreso, si fue en La Habana precisamente, donde se estableció que América Latina y el Caribe es zona de paz. En la cumbre de la CELAC. La cumbre de la CELAC. Disculpe que no. Entonces, todo el que critica al que se pone en una posición correcta, defendiendo la dignidad y defendiendo sobre todo las leyes, pues que lo ataquen, la verdad. No, y que lo atacan, lo persiguen, lo insultan. Es que dicen
ponen en boca de esa persona, en este caso es el actor Pepe Villuela y puede ser cualquier otro, ponen en boca suya cosas que no ha dicho. Él lo único que ha dicho es que el bloqueo es un bloqueo asesino, Y es que lo verdad. levanten ya, lo ha dicho con una tranquilidad absoluta. Él además, que es una persona muy solidaria, por ejemplo, con el pueblo palestino, que ha estado allí, que ha estado con varias organizaciones solidarias, que ha pertenecido a Payasos Sin Fronteras o Payasos en Rebeldía. Ahora mismo no me acuerdo cuál es la organización en la que él tomó parte. Bueno, es una persona que yo creo que tiene una hoja bien limpia en cuanto a solidaridad, humanismo. Bueno, que es una persona intachable, pero esta gente que apoyan el genocidio a un pueblo que fue el suyo, porque algunos de ellos nacieron en Cuba, no tienen otra que insultar, que perseguir, que tratar de cancelar, porque lo que ellos quieren es demonizar al artista para que luego no tenga contratos, para que tenga problemas. ¿Qué ocurre? Que este artista está en un grupo grande de artistas. No es lo que le ocurrió a Willy Toledo en su día, que le dejaron solo, hay que decirlo, o casi solo. Pocos se pusieron de su parte, desgraciadamente. Pero ¿qué ocurre? Que ahora son muchos, mucha gente la que está diciendo no a Donald Trump, que está diciendo no a un intento de genocidio, que está diciendo no al bloqueo petrolero a un país, por favor. Es que cualquier persona que tenga un mínimo de sentido común, un mínimo de corazón, tiene que estar ¿eh? En contra de que se persiga, de que se sancione, que llegue el combustible a un país, porque de eso dependen los hospitales, el transporte, absolutamente todo, la luz eléctrica, por supuesto. Pero claro, ellos lo hacen para otra cosa, ¿no? Indudablemente que la gente se subleve, que no aguante más, que se rinda. Esa es la manera que tienen de demostrar qué son los derechos humanos, qué es la libertad y qué es la democracia. Pues sencillamente, si esos son los derechos humanos, si esa es la libertad y si esa es la democracia, cualquiera les puede decir que se la metan por ahí, que se los metan por ahí. ¿eh? ¿No? Ese es el Y que precio. decir que no la queremos. La mayoría del pueblo cubano no quiere eso. Es que No qué quiere. democracia, qué libertad y qué derechos humanos pueden consistir o pueden estar basados en el sufrimiento absoluto de todo un pueblo. Pues evidentemente no es ni libertad, ni democracia, ni derechos humanos. Es fascismo puro y Sí, duro. sí, total. No, y rematado con las declaraciones más recientes de la congresista María Elvira Salazar. No Fascista tiene total. desperdicio, no tiene desperdicio. Una persona que jamás ha estado en Cuba, no nació en Cuba, estuvo viviendo varios años en Puerto Rico, Estados Unidos. O sea, ¿qué sabe esa señora de Cuba y del alma y de los sentimientos del pueblo cubano? ¿Qué sabe? Todavía siguen explotando lo del 11J. Tienen que recurrir ahí porque no ha habido. Y todo lo que está ocurriendo en los propios Estados Unidos, los campeones de la democracia, los campeones, todo entre comillas, de derechos humanos, tan cínicos, tan hipócritas que son. Todas las actuaciones, la represión, de verdad, represión, maltrato, criminalidad que está ejerciendo el ICE contra ciudadanos estadounidenses. De eso no habla, yo no he escuchado ni he visto un vídeo de ninguna condena sobre esa represión en pueblos que están ejerciendo también sus derechos. Personas que están ejerciendo sus derechos en el país que traslada al mundo como el campeón de todo eso, ¿no? De derechos humanos, libertad de expresión, libertad de todo mentira. Todo mentira. Pues, basta que alguien se ponga en contra de esa línea trazada por el imperialismo y ya le caen arriba y posiblemente lo maten. Entonces, en el caso de Cuba no hay ninguna justificación, como tampoco la hubo en la acción criminal contra el pueblo bolivariano en Venezuela. No la hay. Yo no sé qué van a. Realmente es difícil ver por qué. A ver,
porque te da la gana. O sea, tú vas a causar un daño, profundizar la debilidad de un pueblo porque te da la gana. Pero ¿qué sistema es eso? Entonces se está retratando a Estados Unidos como lo que son. Si alguien tenía duda, tiene que ver que es un Estado criminal y el que apoya el crimen Es un criminal. es un criminal. Y el que no respeta las leyes, ¿cómo se llama alguien que no respeta las leyes? Delincuente, es un Estado delincuente. Y además es terrorista. Estados Unidos es un Estado terrorista internacional. El campeón, pero de largo tramo, larguísimo. Entonces, es un momento de definición, es un momento sobre todo, ya no solo repetimos por el apoyo necesario y la solidaridad necesaria para con el pueblo cubano, sino también para los pueblos de la región y los pueblos del mundo. El que no vea, yo no me explico. Basta que sigue esa escalada y sanciones, porque además Cuba no está sola. Cuba, el pueblo cubano no está sufriendo, la está pasando mal, pero sigue resistiendo. Tal como nos enseñó el comandante jefe Fidel. Sigue resistiendo. No se doblega. Eso duele, le duele al imperio, no se doblega. Entonces, ¿qué va a hacer? Como dice, entrar y arrasar. ¿Pero qué se cree este individuo? ¿Qué se cree Donald Trump? Que va a entrar, como dijo, no, ya hemos aplicado todo, pero lo que queda es entrar y arrasar ese país. ¿Pero qué es esto? Pero Cuba no está sola. Entonces, eso puede provocar una escalada que lleve a la desaparición de la especie humana. Es una guerra nuclear. Pero bueno, hay gente que están en la estupidez y como la estupidez está tan asimilada que por eso insulta a otras personas que tienen una postura de sensibilidad humanista, correcta. Por eso atacan, porque es que ya son gente que tienen asimilado, igual que los malnacidos. Hay gente que, los malnacidos en Cuba, que alineado, bueno, que tienen un negocio, han montado un negocio de la ilegalidad y de el crimen. El crimen, cada niño, cada niña que muera en un hospital de Cuba por falta de oxígeno, por falta de petróleo, es por el bloqueo. Bloqueo asesino. Entonces, y ahora critican, porque a todas estas, todo esto, fíjate si están asimilados, si están descompuestos, si están viciados, que dice, Estado fallido. O sea, repiten lo mismo que está diciendo el imperialismo. Estado fallido. ¿Estado fallido? ¿Cómo Estado fallido? No, que el comunismo no existe. Todos los socios del comunismo. Y en estas, hasta ahora, yo no he escuchado, en estas convenciones hay muchos vídeos, están saliendo videos de análisis. Yo veo algunos. No se ha mencionado la palabra ni derechos humanos, ni la libertad. No. O sea, que esto, de la administración esta de Estados Unidos, estos neofascistas no han mencionado elecciones, no han mencionado la libertad. No. Es otra. Aquí hay, este ajedrez tiene otros movimientos, otras piezas. Y entonces, incluso gente nacida en Cuba, no, porque el régimen, que si la dictadura, pero si, no, si ellos mismos no tienen justificación, no tiene justificación ni para hablar de derechos humanos, ni para hablar de dictadura, ni para hablar de nada, porque Estados Unidos, señoras y señores, le digo no, a las amigas y amigos, lo saben, pero vamos a salir un poco para que lo sepa todo el mundo. No tiene autoridad moral ninguna para acusar a Cuba ni atacar a Cuba con el espurio pretexto de que si los derechos humanos no tiene autoridad moral. Estados Unidos no tiene autoridad moral para imponer a Cuba absolutamente nada, ni para hablar calladito, tiene que estar calladito en cuanto a derechos humanos, en cuanto a libertad de expresión, en cuanto a equidad, nada, no puede decir nada. Bueno, Lázaro, y como decíamos al comienzo, vamos a hablar del asunto este de los aranceles
que la Corte Suprema de Estados Unidos le ha dicho a Trump que no puede poner de manera tan fácil, y todos estos aranceles, por ejemplo, los aranceles con los que Donald Trump amenazó a México y a otros países suministradores de petróleo a Cuba, todos esos aranceles ha tenido ahora que recular y firmar otra orden diciendo que ya no los va a aplicar. Porque la Corte Suprema de Estados Unidos ha dicho que no tiene potestad el presidente de Estados Unidos para hacerlo. Trump firma la revocación de determinados aranceles, incluidos los de la orden ejecutiva sobre Cuba. En todo caso, aunque esto no es una mala noticia, sin duda, hay que ser muy realistas. No puedo poner aranceles a México si le quiere vender a Cuba, pero le puede poner multas, puede poner otro tipo de sanciones a los países, y lo va a seguir haciendo, va a seguir presionando el gobierno de Estados Unidos, como está presionando con todo su aparato de la diplomacia del secretario de Estado a todos los países. De hecho, veíamos a Mike Hammer el otro día en Italia presionando a la región, a la región de Calabria, que tiene contratados médicos cubanos, una brigada de cooperación, para que la rescinda. ¿Por qué? Pues porque el Ministerio de Salud Pública recibe algún ingreso precisamente de Italia con el que puede mantener su sistema de salud pública. Lo que quieren es, indudablemente, cerrar absolutamente todas las vías de respiración de la economía de Cuba y de la sociedad cubana. Bueno, pues sin duda este asunto de los aranceles, que está un poco... todavía hay muchos interrogantes sobre esto, abre una vía de esperanza. Veremos qué anuncia México, el gobierno de México, en los próximos días, si va a poder vender petróleo a Cuba debido a que estos aranceles ya no los puede poner Trump, o qué es lo que va a ocurrir. De momento, México ha enviado otros 2 buques de ayuda humanitaria, 1.100 y pico toneladas de alimentos, en este caso, a Cuba. Sí. Bueno, también está la respuesta de Rusia, de China. Hay informaciones, no las podemos afirmar, pero hay informaciones de un barco de China que viene, bueno, está previsto que llegue, que llegue entre el 2-4 del próximo mes de marzo a puertos cubanos. Y de igual manera, también un petrolero ruso que está navegando a una velocidad de 11-12 nudos directo a puerto de Matanzas, donde Cuba tiene los mayores depósitos para recibir este importantísimo producto. Bueno, pues ya decimos, veremos qué ocurre en los próximos días con todo este movimiento, también la respuesta que va a dar México y también lo que va a decir el gobierno de Trump y Marco Rubio, porque el odio que tiene Marco Rubio y el odio que tienen el equipo que dirige este individuo nefasto hacia el pueblo cubano es inmenso, ¿eh? E inventarán otras artimañas. En los medios de comunicación hemos leído en los últimos días, en toda esta guerra psicológica que la crean en las oficinas del complejo de inteligencia de Estados Unidos y que luego repiten estos mensajes como loros, como tontos, como idiotas en las redacciones de tantos medios de comunicación en el mundo y agencias, nos estaban diciendo que Marco Rubio estaba negociando con Cuba, ya sabemos, la rendición política de la Revolución Cubana, y que lo estaba haciendo con un tal El Cangrejo. Para quien no sepa quién es El Cangrejo, su nombre es Raúl Guillermo Rodríguez, y el tal El Cangrejo, vamos a decir que es uno de los nietos de Raúl Castro, pero es que, al margen de que sea uno de los nietos de Raúl Castro, su oficio, a lo que se dedica, es a ser el guardaespaldas, o uno de los guardaespaldas fundamentales, principales,
del propio Raúl Castro. Es decir, es un profesional de la seguridad al más alto nivel en Cuba. No es un diplomático, no es un político, no es alguien que se dedique ni a dar conferencias, ni a No, tener entrevistas, ni a negociar, ni dialogar nada con nadie. Se dedica a otra cosa. Pero parece ser que a ok. alguien se le ocurrió Sí, sí, sí. convertir esto en una noticia y lo hemos leído, pero no en uno o dos medios, no, no, es que en todo tipo de medios Marco Rubio negocia directamente con los Castro a través del cangrejo nieto de Raúl, negocia directamente. Bueno, tenemos noticias múltiples en medios de todo tipo, de todo el mainstream mediático, en televisiones. El otro día la propia televisión española, una de las analistas, Ana Boch, hablaba de esto, pero vamos, como si fuera, o sea, lo daba por hecho que no, Increíble, sí. están, según el medio Axios de Estados Unidos, que supuestamente dicen que es un medio algo serio, pero vemos que su seriedad consiste en convertir al guardaespaldas de una figura pública de Cuba, por mucho que sea su nieto, en una persona que dialoga o incluso negocia en nombre de un gobierno con el secretario de Estado, es decir, el representante del gobierno de Estados Unidos, que es Sí. un absurdo, Es absurdo de totalmente, arriba a totalmente, abajo. no tiene ni Bueno, pie pues ni así cabeza. funciona el asunto de los medios de Pero comunicación. no, efectivamente, y se va divulgando y se va extendiendo algo que efectivamente no tiene ni Y pie ni luego que si cabeza. los lujos, los negocios del cangrejo. Eso va adosado a la narrativa que se está creando con esta. O sea, ¿a quién se le ocurrió eso? Ya hay una ansiedad, mucha ansiedad, que se convierte en histeria en determinados círculos neofascistas y de ultraderecha, derecha y ultraderecha, que no hay forma de situarlo coherentemente en un lugar, ¿no? Que lo entienda la mayoría de la opinión pública, que sea, bueno, motivo de análisis, no hay. Porque además han escogido a la persona menos indicada para un diálogo de ese nivel. Pero bueno, como es de los Sí, Castro, sí, como de la ya. familia de los Sí, Castro. sí, ya con eso ya, pues, sí, porque ahí está el odio, está la sinrazón, está la estupidez también haciendo su trabajo en las mentes de esa persona, porque no tiene ni pie ni cabeza. No tiene. Precisamente esto una persona que, ya lo dijo José, tiene esa responsabilidad y hasta ahí que, bueno, sabrá, bueno, artes marciales, sabrá boxeo, cualquier actividad esta Eso de de seguridad. seguridad, pero de ahí a un diálogo a ese nivel con este individuo, Marco Rubio, digo, que no, cualquiera que tenga un poquito de sentido común, ya no de intelectual, no, de sentido común, dirá, nada, eso no es posible, no puede ser. Pues sí, es posible y además ya digo que son decenas y decenas de titulares. Sí, 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 El cangrejo dialoga con Marco Rubio negocia con La Habana, con el régimen a través del nieto de Raúl Castro. Bueno, una patochada, pero no, 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 a no, a la N. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicaba un mensaje en la red X muy interesante porque dice varias cosas, ¿no? Primero, por supuesto, pide al gobierno de Donald Trump un cambio total en la política hacia Cuba y hace una crítica clara a esta política de asfixia, ¿no? Pero dice algunas cosas, bueno, que se pueden comentar. No estoy de acuerdo con que se bloquee un país, lo que se necesita es más libertad y no más cadenas. El actual bloqueo a Cuba surgió de una falsedad de Iván Duque, expresidente de Colombia. Desconocer que Cuba prestó su territorio para ayudar a la paz de Colombia y que lo hizo por petición del anterior gobierno colombiano, también de derechas, de Juan Manuel Santos. Yo le agradezco a Cuba a que haya colaborado con Noruega por la paz de Colombia. Eso es un elemento importante. no. Segundo,
Cuba es una joya del Caribe, su pueblo es culto y podría ayudar mucho a la humanidad. Creo que la sociedad estadounidense debería escuchar más la música y el arte cubanos. Silvio se oiría muy bien para el que sabe de arte en la Casa Blanca de Washington. Segundo elemento. Y tercero, él habla de la apuesta por la energía solar en Cuba. Dice, Cuba necesita un cambio de energía del petróleo hacia el sol, es lo que está tratando de hacer. Los cambios de modo de energía también cambian la forma de sociedad, no hay que temer el fluir de la historia. Invito a Estados Unidos a cambiar su política hacia Cuba y a desencadenar el programa de energía solar en toda la isla. En Latinoamérica podemos apoyar fabricando paneles. Colombia pone sus arenas de sílice y el cobre. Ya nosotros producimos paneles para exportar si es necesario. Bueno, son propuestas Sí, sí, interesantes, sí, sí, ¿no? muy Aunque interesante. lo de que Donald Trump escuche a Silvio Rodríguez, eso sí que no, 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 eso no. sí que no me lo imagino. No, 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 que va, que va. Por ahí no va. Por ahí no va. Qué cosa. Pero bueno, una posición que agradecemos también y que es muy interesante. Y ya la dirección del gobierno, la revolución en definitiva, pues decidirá en el momento que lo estime oportuno y necesario, pues conversar con el presidente Petro sobre esta, digamos, esta propuesta. Yo creo que tiene un valor, en esta circunstancia, un valor muy importante. Hablábamos antes del papel de todos estos criminales y sinvergüenzas congresistas de Miami como María Elvira Salazar en apoyo al hambre y la desesperación del pueblo cubano, al bloqueo total al país, el apoyo total y absoluto de esta gente, hay que decirlo, y hay que recordarlo cuando se gane la batalla, toda esta gente va a tener que pagar. Decía María Elvira Salazar, es necesario el sufrimiento del pueblo cubano. Este es el momento de frenarlo todo, no más turismo, no más remesas, el sufrimiento a corto plazo para liberar a Cuba a largo plazo. Bueno, Liberar, siguen y, con de, eso, siguen y con el tema de liberar a Cuba. Cuba se liberó el 1 de enero de 1959, señora. Entérese. Jimmy Sánchez nos dice, es odio que pide hoy la muerte de un pueblo entero, el mismo que un día pidió que se cayera el avión que traía al niño Elián. No. Elián González, ese niño Oh, con 6 años, náufrago con su madre, iban en una balsa, el único que sobrevivió y fue secuestrado por una mafia allí en Miami, que al final, bueno, pues todo su odio lo proyectaron en la figura de ese sí, niño, politizaron totalmente. lo secuestraron y cuando una jueza le dio la razón al padre que reclamaba al niño y se lo llevó para Cuba, entonces es cuando se desencadenó la histeria absoluta y muchos publicaban eso, el deseo de que se cayera el avión de este niño. Bueno, pero hay tontos y tontas que colaboran de manera indirecta con esta política de asfixia total. Es el caso de Camila Cabello. Esta es una cantante, joven cantante nacida en Cuba, emigrada, que el otro día sacaba la cara al gobierno de Estados Unidos e incluso hablaba de que hay que ayudar a Cuba porque se están muriendo de hambre bueno, y daba las gracias al gobierno de Estados Unidos por la ayuda humanitaria, imagínate. Oh, Y hay noticias, leemos noticias, de que el gobierno de Estados Unidos agradece a esta cantante por el reconocimiento a su ayuda humanitaria. Una ayuda humanitaria de pero, 6 millones de euros ¿será cuando posible? provocan en un solo año 7.000 millones de euros de pérdidas a la economía de Cuba. Bueno, eso descontando este bloqueo petrolero que hay ahora. Y entonces hay un montón de respuestas a esta imbécil en las redes sociales, como por ejemplo, ni una palabra sobre el asfixiante bloqueo estadounidense, pero por supuesto la dictadura fallida, así es como ya la califica Cuba, que logró un 99% de alfabetización, atención médica gratuita, universidad gratuita y una vacuna contra el cáncer de pulmón, se supone que es el problema. Dijeron, otro comentario, dijeron que Gaza tenía que morir de hambre por culpa de Hamás.
Ahora dicen que Cuba se muere de hambre por culpa del gobierno. Es una mierda. Este tipo de tonterías ya no funcionan. Acabemos con el bloqueo ahora. Y el necio dice, maldita sea, destroza su propio país y ama a Estados Unidos. Lo dice por esta tía, Camila Cabello. Pero su mayor éxito musical es sobre Cuba, La Habana o Nana. Cuba es mala, pero me ayuda a ganar mucho dinero. Porque parece ser que una de las canciones es Habana. No hay calificativo para estas posiciones de gente, yo digo, mal nacida en Cuba, que no pierden oportunidad de buscar incrementar sus ingresos económicos de esta forma tan vil, tan rastrera, tan lejos del sentimiento, del alma, ya no solo del pueblo cubano, sino de los pueblos del mundo. O sea, cuando se habla de un crimen, y un crimen que nada justifica el crimen, pero en el caso de Estados Unidos contra Cuba, estamos hablando de más de 66 años de política criminal, de intento de genocidio, tal como califican la Convención creo que es de Viena, de 1948. Entonces, esta gente que hablan de dictadura, ellos, fíjate si tienen la mente colonizada, secuestrada y colonizada. Entonces repiten y ya no saben ni lo que están diciendo y entonces caen en las estupideces, pero desde luego que detrás de todo está el ansia de dinero, del dinero. No importa que vendan a su madre, no importa que vendan a su padre, o un hermano, o una hermana, no, el dinero es lo que mueve, pero las mentes evidentemente ya no funcionan, no funcionan como las mentes que deben funcionar en estos casos y otros tanto parecidos. La mente y la sensibilidad del ser humano. Y no ponerse por encima y apoyar una potencia imperialista que ha demostrado hasta la saciedad lo criminal que es. O sea, Estados Unidos es una potencia hegemónica que como imperialismo, que es, repetimos, pues se expande, tiene que expandirse, no importa que aplaste a otros países, sí, libre, independiente, soberano, pero tienen en su ADN el expansionismo y con el expansionismo el crimen. Hay un reportaje muy interesante del Observatorio de Medios de Cuba Debate. Este observatorio está haciendo reportajes tremendamente profundos y muy buenos, con una enorme calidad. Sin duda hay un equipo ahí detrás investigando de manera muy seria. Bueno, pues hace un reportaje titulado Cuba bajo etiquetas como Washington sataniza a un país. Se habla en este reportaje de lo que denomina propaganda de etiquetas. Es decir, Estados Unidos, nos dice, ha perfeccionado un repertorio de etiquetas peyorativas capaces de convertir un conflicto complejo en una sentencia breve, fácil de repetir y difícil de discutir. ¿Qué etiquetas son? Estado patrocinador del terrorismo, Estado fallido, régimen, narcoestado y otros. Yes. Son esas etiquetas que se colocan en los medios de comunicación, en las redes sociales, que no necesitan explicación. Y hoy vamos a hablar un poco de una de estas etiquetas fundamentales, sobre la que siempre pasamos, ¿no? Régimen. Es la etiqueta base fundamental. Sí. Estas etiquetas no solo ordenan titulares, fijan consensos y legitiman sanciones, sino que preparan el terreno para la agresión, incluida la militar. En la conversación pública sobre Cuba, no aparecen solo en discursos oficiales, sino también en medios, redes y búsquedas masivas, y eso permite observar su recorrido. Y se detiene en la etiqueta régimen, que dice, a diferencia de otras como país terrorista o terrorista, no requiere pruebas. Su función es despojar al gobierno de Cuba, en el caso de Cuba, y por extensión a sus instituciones de la legitimidad política. No es un término técnico, es una palabra cargada, diseñada para que el lector complete el resto con su imaginario. Es una predisposición
discursiva. Es decir, no hace falta explicar nada, que te dicen régimen y automáticamente ya sabes que es algo malo, Sí. ilegítimo y algo muy parecido, si no sinónimo, de dictadura, ¿no? Sí. También hay que decir que la contaminación de estas palabras llega a tal grado que incluso personas que apoyan a el régimen o a la revolución cubana utilizan la palabra, en su caso, no con intención peyorativa, sino de normalizar un término que se utiliza muy a menudo. Pero incluso cuando alguien menciona de manera positiva la palabra régimen, también está transmitiendo para aquel que en su mente la palabra régimen significa algo negativo, está transmitiendo algo negativo. Lázaro, es un tema muy Sí, interesante. sí, no, interesantísimo porque es recurrente y es un elemento contaminante de las narrativas, de las redes sociales, las narrativas que transversalmente pues están ahí repitiendo y repitiendo y desde luego es un poco de alejar a la mayor cantidad de personas posibles de la realidad de un país, es decir, y que la mayor cantidad de personas posible pues apoyen las políticas que se deriven de esa etiqueta. Es decir, que es como el tema de Cuba, pues es patrocinadora de terrorismo. O Estado fallido. Estado fallido y lo ponen en una lista. Ya eso, de cara a la opinión pública, pues legitima acciones que son criminales, que son violatorias del derecho internacional, de las leyes. Entonces, pero la gente se quedan en eso. Bueno, y claro, como dice régimen y repite régimen, es lo peor, ¿no? Lo que está Es trasladando algo es peyorativo, aunque la peyorativo. palabra no significa nada ni bueno ni No, malo. no, no significa, pero es peyorativo y para la persona del el común, pues es lo peor, hay que quitarlo, hay que, entonces Quitarlo en medio, claro. quitarlo en medio y entonces viene la justificación de la cual se vale Estados Unidos para las fechorías, los crímenes que comete, no solo sea Cuba que está haciendo, sino a nivel global. Ujú. Bueno, pues recomendamos este trabajo de Cuba Debate, este y otros trabajos de este Observatorio de Medios de Cuba Debate, que además tiene muchas estadísticas. Estadísticas de búsquedas en los motores de búsqueda, pues de Google y de otros, eh, y cómo precisamente actúan estas etiquetas en todo ese ecosistema, ¿no? Mediático, de redes sociales y también de búsqueda en los buscadores de Internet. Vamos a acabar el programa hablando de una persona, de un premio Nobel de la Paz, de los dignos premios Nobel de la Paz, De los de verdad. de los pocos dignos en los últimos, bueno, ya no en los últimos años porque se lo dieron en 1980, o sea que ya ha llovido, ¿no? Adolfo Pérez Esquivel, profesor, activista de derechos humanos argentino, una persona, bueno, vinculada a la teología de la liberación, un gran solidario con Cuba y con otros pueblos, con Palestina, etcétera, que escribía el otro día una carta a otro Nobel de la Paz. Él, por supuesto, no enjuiciaba al otro Nobel de la Paz, pero nosotros sí lo vamos a hacer. Ese otro Nobel de la Paz es de los indignos. Y aunque es de los indignos, hay que decir que dentro de los presidentes de Estados Unidos ha sido de los pocos que ha hecho algo por aflojar el bloqueo a Cuba. Y es Barack Obama. Pérez Esquivel le decía a Obama, le escribe una carta abierta de Premio Nobel de la Paz a Premio Nobel de la Paz y le pide de una manera directa que interceda y que haga algo para que en Estados Unidos se muevan las fichas en dirección al levantamiento del bloqueo criminal y asesino contra Cuba. Es necesario reconocer tu gesto de acercamiento a Cuba visitando la isla, recordemos, 2015, y abriendo la posibilidad de diálogo,
Trump busca ahora ahogar económicamente a Cuba, agudizando el bloqueo e impidiendo que barcos petroleros lleguen. Sabemos que las decisiones de Estado deben pasar por el Congreso. Sería necesario que te decidas a hacer un llamado a los congresistas como Premio Nobel de la Paz y expresidente de Estados Unidos que eres. Tienes que decidir y actuar para terminar con este inmoral bloqueo, que el Congreso de Estados Unidos decida con conciencia y justicia buscar la unidad, el derecho e igualdad de los pueblos en lugar de creer que la violencia y la mentira les dará el poder. Es una iniciativa, entre tantas otras, me parece muy loable, ya digo, al margen de lo que sea Barack Obama, pero también es cierto que digamos, la iniciativa que tomó Obama en su momento, su equipo, aunque fuera con intenciones, ya sabemos cuáles, las mismas que de Donald Trump, de destruir la revolución, pero de otra manera, abrió un camino de diálogo con Cuba y aquello fue una luz de esperanza para todo el pueblo cubano, o para gran parte del pueblo cubano. Una parte porque vio mejorar su economía, hay que decirlo de una manera clara, y otro porque vio una luz al final del túnel de este bloqueo y se pensó incluso que podía ir poco a poco ir desapareciendo. Sí, no, eso fue un momento, yo creo que uno de los momentos más importantes de la historia de la Revolución Cubana, la visita del entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y estuvo ahí, habló lo que quiso hablar con total libertad, se paseó con su familia y hubo un cambio, pero un cambio positivo. Fue evidente, se palpaba ese cambio. Empezaron a llegar cruceros, un movimiento de personas que de otra manera, estamos seguros, no hubiese puesto un pie en Cuba. Y de dinero para la gente, para mucha gente. Sí, mucha gente, se abrieron restaurantes, cafeterías, o sea, lo que es el tema de hostelería. Se construyeron, se movilizó las construcciones, se movilizaron las construcciones, o sea, fue un impacto realmente notable y lógicamente... Y en muy poco tiempo. En muy poco tiempo, año, y eso creó una expectativa, una esperanza para el pueblo de Cuba en general. Y bueno, y creo que fue bien recibido, fue atendido como corresponde por las autoridades y principalmente el presidente cubano en ese momento, el compañero Raúl Castro, pues algo que llevó a Cuba a otro nivel. O sea, ese encuentro, esa visita llevó a Cuba a otro nivel, donde se establecieron las bases para futuras negociaciones en otros campos, el tema del narcotráfico, el tema del clima, también se mencionó la base naval de Guantánamo, en fin. Se creó un ambiente distendido en el cual también hay que ver, yo escuché el discurso de Obama cuidado, que bien correcto, pero con intención clara. Intención clara, y sobre todo más dirigido hacia las nuevas generaciones de cubanas y cubanos. Pero bueno, es un ejemplo, pero claro, vino después este señor en la primera administración de Trump y acabó con todo. Y acabó con todo, ya. Acabó. Y para empezar, los primeros que cayeron fueron precisamente los negocios privados que decían en Estados Unidos que había que potenciar, multiplicar la economía privada, en la economía de mercado. Bueno, pues los primeros que cayeron fueron todos esos negocios que habían abierto, que estaban ganando mucho dinero a cuenta de los visitantes, de los cruceros, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí nos despedimos. Recordar que hay muchas campañas de recogida de fondos, sobre todo para proyectos relacionados con energía solar en Cuba, para hacer frente, en la medida de lo posible, a este bloqueo que sufre el país, bloqueo energético. Una de las campañas más importantes es la que lleva a cabo el MESC, Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba, y a través de la página web de Cuba Información se puede acceder a todas las cuentas corrientes de las distintas organizaciones que lo componen. Aquí nos despedimos. Abajo el bloqueo.
abajo el bloqueo y hasta el próximo batazo. Disparando vengo, pum, pum, ratatata, pum, pum.